Deciros que somos el partido que en la provincia de Teruel más candidaturas ha hecho. Hemos apostado firmemente por el territorio, como siempre lo hemos hecho, y más por el medio rural. 206 personas que se han puesto a liderar en cada uno de los municipios el proyecto del Partido Aragonés. Tenemos un eslogan de campaña que se llama Aragoneses llenos de vida, y yo creo que realmente con lo que nos estamos encontrando es con aragoneses llenos de vida. Cada una de esas personas que lo que quiere es mantenerse en sus municipios, quiere seguir en sus localidades, no quiere que se pierda ningún servicio y realmente lo que quiere es que nos encontremos con que no se pierda una escuela, con que no se cierre un consultorio y sobre todo que los hijos y nietos, que muchos de ellos nos decían, puedan seguir viviendo en sus pueblos. Creemos que va a ser imposible mantener nuestros pueblos y nuestras localidades si no tenemos empleo. Para ello, lógicamente, el Partido Aragonés ha hecho una apuesta durante muchos años firme porque en cada uno de los rincones de la provincia de Teruel tengamos un proyecto lo sumamente importante como para generar empleo. ¿Qué os voy a contar de las pistas de Javalambre y Valderinares? ¿Qué os voy a contar de Caudé? ¿Qué os voy a contar de Motorland? ¿Qué os voy a contar del turismo del Matarraña? ¿Qué os voy a contar de cada uno de los rincones con los que tenemos y estamos convencidos que en la provincia de Teruel vamos a ser capaces de que el empleo y la gente se quede? Desde luego, el Partido Aragonés va a ser el partido que, como les digo, va a apostar y está apostando firmemente por el territorio. Pero es que es verdad, es que siento pasión por Alcañiz. Supongo que desde que nací y además es que no lo puedo disimular. ¿Qué quieren que les diga? Precisamente esa pasión es lo que hizo que me presentara a unas primarias para ser candidata a la alcaldía y el resto ya lo hicieron ustedes. Los militantes que ese día pues, participaron en esa votación, personas con las que comparto muchísimas cosas, también comparto diferencias con mis compañeros, pero por encima de todo les aseguro que presumo, como ellos, de ser aragonesista y de pertenecer al Partido Aragonés. Porque Aragón, Teruel y Alcañiz, les aseguro que no sería lo mismo sin el Partido Aragonés. La mayoría de ustedes, a lo mejor algunos no, y por eso lo voy a explicar, saben qué es lo que ha aportado este partido a la comunidad aragonesa. Moderación, estabilidad y, como decía Berta, proyectos estratégicos que solo podían estar aquí, en Alcañiz, en Teruel y en la comarca de Gúdar-Javalambre. Y precisamente eso es lo que queremos el Partido Aragonés en Alcañiz, aportar al Ayuntamiento de Alcañiz y a esta ciudad. En primer lugar, aragonesismo de centro. El bipartidismo ha tenido gemelos. Ahora tenemos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Por lo tanto, vamos a ser más que nunca necesarios para aportar a las instituciones, y en este caso al Ayuntamiento de Alcañiz, sentido común, diálogo y moderación. Porque queremos alcañizanos llenos de vida, queremos ciudades y pueblos llenos de vida, y porque yo quiero, señores, un Alcañiz lleno de vida. Quiero que el alcañizanismo que siento y que vivo y que comparto con muchas de las personas de mi candidatura lo sientan todos los alcañizanos. Y como dice en su frase Vicente, que te la cojo prestada un momento, nada alcañizano me es ajeno. Como tampoco lo sería para la periodista alcañizana Pilar Narrión, mujer pionera en el periodismo de España. Cronista política en la transición, quien presumió en todo momento y siempre que pudo de ser alcañizana. Miren, en los 4 años que he estado en la institución comarcal he conocido las necesidades reales de nuestros vecinos que viven en los 19 pueblos de la comarca, que saben que junto con Alcañiz hacemos 20 poblaciones más 3 pedanías. En más de una ocasión, fíjense lo que les digo, he tenido la sensación como concejal del Ayuntamiento de Alcañiz de no estar a la altura de las necesidades de nuestros vecinos. Alcañiz debe ejercer de verdad, pero con mayúsculas, la capitalidad de esta comarca. El alcalde de esta ciudad, en los próximos 4 años, espero que sea alcaldesa, deberá prestar atención a los 19 pueblos y a todos los vecinos que viven en ellos. Y cuando tenga que planificar la ciudad y el futuro de esta ciudad, no solo debe pensar el alcalde en los 16.000 habitantes que vivimos aquí, debe pensar en los 16.000 más en los otros 14.000 que viven en los otros 19 pueblos y que a diario viajan hasta nuestra población. Fíjense si con dignidad que se ha construido en el Bajo Aragón, y atentos a este dato, en la última legislatura,
principalmente en la capital, en Alcañiz, pero también algunas repartidas por el resto de pueblos. 12 viviendas de turismo rural, 2 hostales, un hotel nuevo, se ha ampliado otro y recientemente, además, se han autorizado 6 apartamentos turísticos. Todo esto, señores, gracias al trabajo de las personas que apostaron por Motorland y a las que día a día hacen su trabajo por ser los mejores. Y todo esto todavía con lo que queda por hacer. Bueno, y volviendo al programa que tienen en sus manos, todas las propuestas del modelo de ciudad, como verán, van destinadas a una ciudad unida, en plena convivencia, nos gustaría que así fuera, orgullosa de ser lo que es, servicial y colaboradora, y además una ciudad donde la atención y la información sea diaria y puntual, y además lo tenemos ahora muy fácil con las nuevas tecnologías. Y esto es algo que hemos echado de menos los concejales en esta legislatura, la información y la transparencia municipal. Por lo tanto, el Partido Aragonés trabajaremos como si fuera nuestra propia casa, ¿sí? Como si fuera nuestra casa, nuestro comedor, nuestra cocina, para tenerla limpia la ciudad. Queremos una ciudad limpia, adaptada para todos, también para los discapacitados, y donde la convivencia, sobre todo con los medios de transporte y con los animales, sea pacífica, sin sobresaltos. Esto lo conseguiremos, y estoy segura, con una planificación y con una gestión exhaustiva. No se debe dejar nada a la improvisación. No se puede estar pendiente del capricho u ocurrencia del alcalde de turno. Por lo tanto, si ustedes ojean el programa, verán que la palabra que más se repite es colaboración. Con empresarios industriales, comerciales, turísticos, con otras instituciones, tenemos que trabajar todas de la mano, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, con Motorland, con Tecnopar, con el Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña, que es quien va a disponer de fondos europeos. ¿Cómo no vamos a estar trabajando con ellos de la mano si son probablemente los que más fondos vayan a disponer en los próximos meses? Porque miren, el alcalde y su gobierno nunca, jamás deben de gobernar en solitario, de espaldas a los ciudadanos. Un alcalde debe tener la capacidad de dialogar, pero también de escuchar. Ambas cuestiones serán necesarias para conseguir la colaboración de las partes y llevar al éxito cualquier proyecto. Cojan cuando tengan un momento su coche. Se desplacen 15 kilómetros por la carretera Teruel V7032. Alguno de aquí ya sabe a cuál me refiero. Pasen por las puntas y llegarán a una zona de regadío, de frutales, de campos de arroz, donde el sonido de los pájaros predomina por encima de todo, y lo digo porque lo pude comprobar ayer mismo. Visiten el centro del Colono y entenderán por qué están tan orgullosos de Valmuel y de Puigmoreno sus habitantes. Cada familia, una historia. Cada casa, un museo lleno de recuerdos de los colonos que en 1958 llegaron para convertir ese lugar en tierras de labor y de regadío. Lo que entonces fue el lote, una vivienda, unas pocas hectáreas de tierra y algún animal, creo, ahora para el Partido Aragonés, señores, es un modelo de vida. Calidad de vida que vamos a potenciar, y para ello lo primero que vamos a hacer es crear una concejalía de barrios. Una concejalía con la que dedicar una especial atención a los nietos de aquellos colonos para que al menos reciban la misma atención que recibimos los vecinos que vivimos en la ciudad de Alcañiz. Señores, quiero compartir con ustedes lo que siento por Alcañiz, que mi pasión sea su pasión. Dicen que lo importante es participar, pero yo esta vez quiero ganar. Así que, señores, señores, por un Alcañiz lleno de vida, por unos alcañizanos llenos de vida, el día 24, voten al Partido Aragonés. Muchas gracias.